Bueno, me vuelvo a presentar. Mi nombre es Fabián Serrano, arquitecto de soluciones enfocado en soluciones de seguridad, basado en Colombia. Entonces, en este módulo 8 vamos a ver todo lo referente a controles de detección. En este módulo vamos a cubrir lo que se refiere a Amazon Guard Duty, AWS Security Lake y opciones de SIEM que podemos desplegar en AWS. Listo, entonces empecemos con Amazon Guard Duty. Entonces, Amazon Guard Duty como tal es un servicio de detección de amenazas que nos va a ayudar a supervisar de manera continua lo que son nuestras cargas de trabajo y nuestras cuentas de AWS para poder detectar actividades maliciosas y enviar hallazgos de seguridad para poder tener visibilidad y poderlos resolver. ¿Cómo funciona este servicio? Bueno, primero vamos a tener distintas fuentes de datos que van a estar incluidas dentro de la funcionalidad básica del servicio, como lo que son los VPC Flow Logs, que es información como tal del tráfico de la red, los DNS Logs, que es información de, por ejemplo, a qué URLs están accediendo, y los Cloud Trail Events, que pues son todas las actividades que están sucediendo dentro de nuestra nube. Aparte de eso, pues hay unas fuentes adicionales, dependiendo si tenemos controles eh, adicionales que tenemos dentro de Carduty, que ya los vamos a ir viendo dentro de la presentación, pero dentro de eso está el S3 Data Plane Events, el plano de control de EKS y los login events de RDS Aurora. Estos tipos de detección van a estar clasificados y digamos que van a tener dos tipos de tipos de detección, por decirlo de esta forma. Primero va a estar la parte de Threat Intelligence, en donde ya tenemos tipos de hallazgos predefinidos. Por ejemplo, en el caso de que una instancia esté consultando un nombre de dominio asociado a Bitcoin o cualquier otra actividad relacionada con criptomonedas. Si está también tratando de consultar un servidor que está asociado a ataques de command and control. Si tienen conexiones entrantes o salientes desde la red de Tor. Todo este tipo de hallazgos, como también, por ejemplo, si alguna instancia está haciendo un reconocimiento de puertos, los vamos a poder tener en el lado de Trade Intelligence. Aparte, esto se combina con estrategias de Machine Learning para poder también detectar anomalías a nivel de comportamiento inusual del usuario. Entonces, aquí ya también vamos a poder tener información sobre si se están haciendo un lanzamiento inusual de número de instancias, si hay un cambio como tal en los permisos de la red, si hay anomalías, esto es bastante importante, anomalías en el comportamiento de la red, si se eh, identifica, por ejemplo, mucho más tráfico del que suele haber normalmente en nuestro baseline de operación, o si hay, por ejemplo, patrones anómalos a nivel de acceso a los datos que tenemos en nuestros buckets de Amazon S3. Todos estos tipos de hallazgos, como les vengo diciendo, se van a categorizar en severidad baja, media y alta. Y vamos a tener también información de estos hallazgos, como por ejemplo si fue un hallazgo de reconocimiento, de un compromiso de una instancia o por ejemplo un compromiso de una cuenta. ¿Y qué podemos hacer con estos hallazgos? Bueno, estos hallazgos los podemos enviar centralizados, que fue lo que acabamos de ver, a AWS Security Hub para tenerlos junto con más hallazgos de diferentes servicios. Los podemos tener, podemos hacer un análisis de malware, por ejemplo, si tenemos esta funcionalidad para poder, en caso de que tengamos un hallazgo sobre una instancia C2, verificar que no esté comprometida por un malware. También podemos utilizar lo que es Amazon Detective para poder hacer una investigación forense luego de haber tenido algún tipo de hallazgo en específico. Y también podemos utilizar lo que es Amazon Event Bridge, ya sea para poder tener una alerta cuando llega, digamos, un hallazgo de severidad alta, por ejemplo, para poder tener un playbook o una remediación automática, una serie de acciones que yo tenga que hacer para cierto tipo de hallazgo que yo ya quiera remediar automáticamente. O también puedo enviar las soluciones de socios tecnológicos, como por ejemplo si tenemos un SIEM, puedo enviar esos datos directos hacia un SIEM. ¿Qué es lo bueno de Amazon Guarduri? Que se activa con un clic, con un simple clic, con varios clics, si estamos hablando de una organización, pero es bastante fácil de configurar, no requiere agentes. Ahorita como tal, si estamos hablando de KS, que ya lo vamos a ver más adelante, sí cuenta con un agente, pero es un agente autogestionado, entonces como tal ustedes no se tienen que preocupar por esa parte, y cuenta con un free trial de 30 días, que la verdad este free trial es bastante importante para que ustedes puedan usar el servicio y puedan también verificar durante ese periodo de 30 días cuál es el costo que les está generando y de esa manera pues poder hacer un dimensionamiento mejor del costo que tendría la solución dentro de sus ambientes.
Listo. Lo que se refiere a la vista de resumen o el overview como tal de este Amazon Guard Duty, esta es una nueva pantalla, una nueva vista que está incluida hace poco dentro de lo que es el servicio y esta página de resumen pues nos va a presentar diferente información, nos va a presentar por ejemplo las tendencias de los hallazgos a lo largo del tiempo, un desglose de los hallazgos por gravedad y por tipo de hallazgo, nos va a presentar también, por ejemplo, los recursos con mayor número de hallazgos que tenemos dentro de Amazon Garduri, las instancias S2, los buckets de S3, las bases de datos RDS, pues con mayor número de hallazgos dentro de los recursos. Vamos a poder tener, por ejemplo, si estoy en un entorno multicuenta, vamos a tener las cuentas que han tenido pues un conteo de mayor número de hallazgos dentro de mi organización y pues eso nos va a permitir también tener una visibilidad mayor en cómo se están generando esos hallazgos y hacia qué recursos, hacia qué cuentas se están dirigiendo ese tipo de hallazgos dentro de lo que es Amazon Gardening. Tenemos también reglas específicas para lo que es Amazon S3, entonces estamos hablando de S3 Protection, entonces podemos detectar diferentes tipos de hallazgos, como por ejemplo si está accediendo desde una herramienta de pentest y una herramienta de ataque como lo que es Kali Linux, Parrot, Pentoo, si estoy accediendo desde una lista de IPs maliciosas ya reconocidas o IPs anónimas, por ejemplo, desde una red de anonimización de Tor voy a poder detectar anomalías. Entonces, a nivel de el volumen, por ejemplo, de los datos que estoy extrayendo, en la cantidad de objetos que se eliminaron de un bucket, si no corresponde con el baseline de lo que se viene trabajando, entonces lo voy a detectar como una anomalía. Y lo mismo para, por ejemplo, cambios en las políticas para debilitar la seguridad de los buckets, como por ejemplo si se apaga lo que es los logs en un bucket o si por ejemplo se hace una apertura de un bucket para que sea público, todo este tipo de acciones las podemos identificar si estamos hablando como tal de S3 Protection en Amazon Garduti, que es una eh, funcionalidad adicional. Ahora, si estamos hablando también de otras de las funcionalidades adicionales que podemos habilitar, estamos también en lo que es Garduti RDS Protection. Entonces, RDS Protection lo que nos va a ayudar es poder analizar y poder perfilar la actividad de inicio de sesión dentro de mis bases de datos RDS Amazon Aurora. Entonces, para poder detectar como tal estas posibles amenazas de acceso en lo que son mis bases de datos, entonces lo que se va a hacer es que se identifican los comportamientos de inicio de sesión que son potencialmente sospechosos. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, ataques de tipo de fuerza bruta sobre los logins, adivinación de contraseñas, también acá está toda la parte de anomalías a nivel de inicio de sesión. Entonces, por ejemplo, si en este ejemplo que estamos viendo en pantalla, si hay un aplicativo que se conecta vía JBC Driver con una IP particular, con un usuario en particular que siempre se conecta de la misma forma y luego vemos un inicio de sesión con otro nombre de usuario desde otra IP, entonces ahí ya lo vamos a ver como una anomalía que se está generando dentro del login de nuestra base de datos y vamos a poder generar un hallazgo con esta información. Entonces, cada vez que tengamos un hallazgo, en este caso para RDS Protection, vamos a tener contexto para poder investigar, para poder responder de una manera rápida. Entonces, en este caso que tenemos un hallazgo de un login anómalo que fue exitoso, entonces podemos ver datos, por ejemplo, desde dónde vino, cuál es el recurso afectado y pues más detalles como tal del hallazgo para yo poder tener un contexto amplio y también para poder yo tomar acciones sobre este hallazgo que yo tenga. Lo mismo, por ejemplo, esta es la consola como tal de los hallazgos que yo tengo dentro de Amazon Guard Duty. Vamos a ver que van a estar categorizados, como les vengo diciendo, por severidades, de rojo alto, azul mediano y amarillo mediano. Y de esta forma, pues yo voy a poder priorizar cuáles son las acciones que yo tengo que tener. Dentro de cada hallazgo vamos a tener cuál es el contexto de ese hallazgo, qué fue lo que se identificó, cuál es el recurso asociado, en cuál cuenta fue eh, que se generó este hallazgo, cuándo fue la primera vez que se creó, si se ha detectado más veces, pues nos va a decir cuándo fue la última vez también que se detectó. Y, por ejemplo, en este caso que es una instancia, por ejemplo, que está haciendo un ataque de fuerza bruta contra una IP afuera, entonces ahí ya podemos ver que de pronto esto pudo haber sido generado porque de pronto hay un malware que está comprometiendo la instancia y entonces en este caso pues se generó
un escaneo de malware automático para este tipo de hallazgo en la instancia. Entonces, así es como también podemos ver cómo funciona Amazon Guardduty. Y esto nos lleva pues a lo que es Malware Protection. Entonces, ¿cómo funciona Malware Protection? Bueno, protección de malware como tal no es una protección ante malware. El nombre se escogió más por temas de mercado, de cómo se está manejando actualmente, pero en sí es una herramienta de detección como lo es pues todo lo que está dentro de Amazon Guardduty. Entonces, como tal, es un servicio que nos va a poder hacer la detección de archivos maliciosos con un solo clic como tal dentro de nuestra organización. No necesita agentes, ya vamos a ver cómo es que funciona este malware protection, pero no es por medio de un agente que se necesita instalar, que se necesita actualizar, que se necesite mantener. Voy a poder tener hallazgos contextualizados dentro de lo que es esos escaneos de malware. Voy a poder incluso identificar dentro de los contenedores si yo tengo algún tipo de malware, y todo esto, este tipo de escaneos no van a generar algún impacto en costos como tal dentro de lo que es EC2, porque vamos a ver ya en la siguiente slide cómo se hace ese escaneo y por qué no influye en el rendimiento como tal de, de nuestras instancias. Listo, entonces, ¿cómo funciona? Bueno, primero vamos a tener como tal nuestra llave con la cual tenemos encriptados nuestros volúmenes de EBS. Esta llave tiene que ser una llave KMS y tiene que ser una llave KMS porque se va a compartir de forma temporal con la cuenta del servicio de Guardduty. Entonces, tiene que ser una llave KMS para poderse compartir, si no, pues no hay esta funcionalidad de poder compartir con esa cuenta del servicio. Entonces, una vez compartida como tal la llave, de forma temporal, vamos a poder acceder como tal a los volúmenes de EBS, se va a hacer cuando se genere un hallazgo como tal de Guardduty, lo que se va a hacer es que se va a generar un snapshot de ese volumen y se va a compartir entonces ese snapshot y ese volumen dentro de la cuenta de servicio de Guardduty. Esto es una cuenta de servicio, no es una cuenta que esté con algún tipo de intervención humana. Una vez compartido pues como tal ese snapshot, se va a hacer el escaneo. Este escaneo se hace con herramientas propias de AWS y con Bitdefender, y de esta manera se va a poder identificar si hay un tipo de malware. En caso de que haya algún tipo de malware, se va a generar un hallazgo en Guardduty y una vez generado el hallazgo, se va a hacer como tal el borrado del snapshot y se va a eliminar todo lo que queda a nivel de lo que es la cuenta de servicio de Amazon Guardduty. Entonces, debido a que como tal no se hace una operación de escaneo dentro de la instancia, sino que se escanea el snapshot dentro de una cuenta de servicios, que por eso no vamos a ver como tal impacto en performance de la instancia, porque de por sí la instancia ni siquiera se va a dar cuenta que está siendo analizada. Listo. Cuando estamos viendo entonces acá cómo se vería un tipo de hallazgo en lo que se refiere a malware protection, entonces vamos a ver, por ejemplo, datos como cuál es el malware, cuál es el nombre del archivo donde se encontró este malware y a qué hallazgo está relacionado. Esto debido a que, como lo vimos anteriormente, cada uno de estos hallazgos de malware protection van a estar relacionados con algún hallazgo anterior sobre una instancia de C2 que fue la que, en primer lugar, fue la que disparó como tal este escaneo de malware. Entonces siempre va a estar relacionado con un hallazgo anterior. Listo. Entonces acá hay una aclaración importante y es que Malware Protection no es un reemplazo como tal ante las soluciones de Cloud Workload Protection o Endpoint Protection. Y esto es debido a que como tal no puede bloquear que ocurra, por ejemplo, una infección inicial, ¿sí? Es una herramienta de detección y por tanto empieza a detectar ya cuando la instancia empieza a realizar acciones maliciosas, que ya vemos que como tal está haciendo algo que puede llegar a ser por producto de un malware. Entonces ahí es que empezamos a detectar, no como tal me protege como tal esta infección inicial, pero sí puede ser como tal una adición o un complemento a lo que son este tipo de herramientas, y vamos a ver diferentes casos. Primero, porque hay algunos tipos de malwares que van enfocados y que su funcionamiento está hacia lo que es la evasión de un agente, o por ejemplo, inhabilitan al agente también para que los detecte. Entonces, cuando hay este malware de este tipo, entonces lo podemos detectar con lo que es malware protection, ya que no funciona con un agente. Aparte de eso, es un caso de uso bastante útil es cuando, por ejemplo, yo tengo instancias que van a vivir poco tiempo.
Entonces, si yo necesito montar instancias que van a ser temporales y por tanto, digamos que la carga operativa de poder tener que instalar un agente para esas instancias que van a vivir poco tiempo, entonces lo que yo hago es poder tener malware protection para igual poder identificar si esta instancia se llega a comprometer con un tipo de malware, ¿no? O lo mismo si, por ejemplo, tengo instancias con lo que es un software legacy y no puedo instalar como tal un anti-malware, entonces, pues, esta solución también nos va a ayudar como complemento de estas soluciones. Listo. Ahora sí estamos hablando de otra de las funcionalidades adicionales como lo que es GuardDuty DKS Protection. Entonces, en este caso lo que nos va a permitir es que podemos tener una cobertura como tal de la detección de amenazas en lo que son los clústeres de Amazon EKS. Entonces, esta protección de EKS incluye la supervisión de los registros de auditoría de EKS y la supervisión del tiempo de ejecución en AKS. Entonces, si estamos hablando como tal de la monitorización del registro de auditoría de EKS, vamos a ver que podemos detectar actividades potencialmente sospechosas en todos los clústeres que yo tenga en EKS. Y si estamos hablando de lo que es la monitorización del tiempo de ejecución de EKS, ahí ya vamos a ver que vamos a tener nuestro agente de GuardDuty autogestionado y por medio de este agente autogestionado, GuardDuty va a poder consumir los eventos para poder tener mayor visibilidad del tiempo de ejecución de las cargas que yo tenga en EKS. Entonces, por ejemplo, acá yo puedo tener acceso a información como el acceso a los archivos, la ejecución de procesos, las conexiones de red, y de esa manera pues yo puedo detectar posibles amenazas de seguridad mediante el análisis como tal del comportamiento en tiempo de ejecución de los clústeres que yo tenga en EKS. Ahora vamos a ver como tal un pequeño demo dentro de lo que es Amazon GuardDuty. Ahí vemos como tal la consola. Vamos a poder inicializar el servicio. Le damos en Get Started y vemos que solo tenemos que dar Enable GuardDuty para que nuestro servicio empiece a funcionar con las funcionalidades básicas. Ahora nos vamos a ir a otra cuenta que ya tenía GuardDuty activamente, previamente activo para poder ver algunos tipos de análisis. Entonces acá tenemos, por ejemplo, eh, un hallazgo que se refiere a un Tor client. Eso significa que hay una conexión saliente desde la red de Tor hacia algún tipo de servidor o algún tipo de IP afuera. Entonces, en este caso, pues podemos ver que esto puede ser, por ejemplo, una acción que se puede generar por medio de un malware. En este caso, pues tenemos un malware scan y si vemos el malware scan vemos que está limpio, que no tenemos ningún tipo de malware, pero esto fue porque fue una acción que simulamos nosotros teniendo pues un Tor browser dentro de la instancia. Pero digamos, este tipo de findings es muy importante que nosotros los tengamos en cuenta porque no suelen ser beneficiosos, suelen ser porque de pronto hay un malware dentro de nuestra instancia y que está generando ese tipo de conexiones y este tipo de acciones. Entonces, en este caso, si nos vamos a conectar a la instancia, vamos a ver que efectivamente esto se generó porque hay un Tor browser que es el que está generando este tipo de hallazgos, pero esto solo es por lo que les vengo diciendo, que fue un caso simulado. En un caso normal, lo más probable es que sea porque está infectado con algún tipo de malware y está generando esta conexión saliente hacia la red de Tor para hacer alguna actividad maliciosa. Vamos a ver, por ejemplo, también acá en este caso que se está tratando de acceder a un dominio que está asociado con ataques de command and control. Vamos a ver todos los detalles de los hallazgos, las acciones, los actores, el recurso como tal que está pues haciendo este tipo de comportamiento. Lo mismo si se está tratando de conectar a un pool de minería de bitcoins. Acá vamos a tener también información, por ejemplo, de cuál fue el Trade Intelligence Feed, que en este caso fue Proofpoint, y por eso fue que reconocí este tipo de hallazgos de Amazon GuardDuty. Lo mismo para todos los hallazgos que yo tenga dentro de Amazon GuardDuty, pues vamos a poder tener distintos tipos de información que me van a ayudar a tomar alguna acción, ¿no? Lo mismo para lo que es Stream Protection, si está detectando alguna herramienta de ataque como Kali Linux. Y ahora entonces voy a adelantar un poco para que puedan ver como tal cómo se activan estas funcionalidades adicionales. Listo, entonces si ven en el panel de la izquierda, ahí tenemos todas las funcionalidades adicionales como Stream Protection, Kubernetes Protection, ahí las podemos habilitar con un simple clic, lo mismo con Malware Protection, donde tenemos como tal
configuraciones de retención, configuraciones, por ejemplo, de inclusión o exclusión con algunos tipos de etiquetas para hacer estos escaneos. Y en Usage, aquí es donde yo les digo que después del free trial de 30 días, ustedes van a poder igual ver dentro de esta pestaña cuáles son los costos asociados a a las tres primeras, que son las fuentes normales de la funcionalidad básica de Garduti, cuántos costos generaron estas fuentes, y en caso de que tengan pues alguna fuente adicional, también van a ver cuántos costos se generan por estas fuentes. Entonces, de esa manera yo puedo ver cuánto es el que me está generando en costos de este servicio, ya teniéndolo desplegado en mi ambiente. Listo. Seguimos con AWS Security Lake. Entonces, Security Lake como tal es un lago de datos gestionado que va a escalar a petabytes y que yo voy a poder tener distintos tipos de fuentes. Voy a poder tener fuentes nativas de AWS como Amazon VPC, como AWS Lambda, Amazon S3, AWS, todos los hallazgos que yo tenga en AWS Security Hub. Todo esto de forma nativa lo va a poder tener integrado dentro de lo que es Security Lake, y aparte puedo tener soluciones de seguridad empresarial de terceros que yo puedo tener también como custom sources que puedo configurar para poder también tener todos estos datos centralizados dentro de Security Lake. Puedo hacer esto debido a que Security Lake utiliza un esquema que es el Open Cyber Security Schema Framework, y este es un esquema de seguridad que está abierto. Entonces, como es de código abierto y varios de nuestros partners también lo utilizan, entonces puedo hacer esta integración con distintas soluciones para poder tener fuentes adicionales y para poder también integrarlo con distintas soluciones del mercado que ya vamos a ver más adelante. Listo. ¿Qué puedo hacer con estos datos como tal que yo voy a tener centralizados dentro de Security Lake? Voy a poder tener como tal ya una capa de analítica, entonces voy a poderlo integrar con herramientas de AWS como lo que es Amazon Athena para, por ejemplo, hacer queries dentro de estos datos de 10 años hacia atrás y poder tener más información de la información que yo tenga dentro de Security Lake. Puedo también utilizar Amazon Detective, puedo utilizar Amazon OpenSearch para también hacer una capa de analítica sobre estos datos. Ya vamos a ver que OpenSearch incluso nos va a poder ayudar a hacer un SIEM mezclado ahí con Security Lake. O también lo puedo enviar a soluciones de terceros, soluciones tipo SIEM, como lo que es Splunk, Datadog, Trellis, bueno, es plataformas también de XDR, ese tipo de soluciones de terceros, también podemos enviar los datos a ese tipo de soluciones dentro de lo que es Security Lake. ¿Cuáles son los beneficios de Security Lake? Bueno, como les venía mencionando, es un lago de datos gestionado, utiliza un formato estándar abierto, no hay vendor lock-in debido a que como tal no es un formato propietario y no utiliza algún tipo de formato que no sea compatible con otros tipos de soluciones. No hay inconsistencias, ya que es un formato completamente estructurado y lo que les vengo diciendo que escala a petabytes. Y si vemos un poco de detalle de lo que son los partners que están utilizando ahorita el Open Cyber Security Schema Framework, vemos distintos tipos de soluciones y estas soluciones pues se pueden también integrar con Security Lake, como les vengo diciendo, ya sea para tenerlas como fuentes customizadas o para poder enviar como tal toda la información que yo tengo de Security Lake a soluciones de terceros, si así yo lo quiero. Listo. Una de las preguntas que es muy a menudo que nos hacen es Security Hub un SIEM, y la respuesta es que no. ¿Y por qué no? Porque Security Hub como tal lo que va a hacer es que va a agregar los hallazgos, y estos hallazgos son información como tal relevante para que el equipo de seguridad tome cierta acción, ¿sí? Las soluciones tipo SIEM lo que van a hacer es que van a agregar como tal eventos. Estos eventos pueden ser algo como, por ejemplo, como un login success, que por sí solo no es un hallazgo de seguridad. Entonces, un SIEM lo que va a hacer es que va a agregar todos este tipo de eventos, de acciones, y luego los va a correlacionar para poder sobre eso sí generar algún tipo de hallazgos. Algún caso de uso frecuente dentro de lo que es Security Hub es poder centralizar estos hallazgos de lo que vimos de varias herramientas de AWS, y poderlos enviar, por ejemplo, a un SIEM. Otra de las preguntas frecuentes es si es SIEM es que ya si hay un SIEM nativo de AWS, y la respuesta es que no hay un SIEM como tal gestionado, pero se puede implementar por medio de, como les venía diciendo, con Security Lake más OpenSearch, o Security Lake con Athena y QuickSight, también para tener un dashboard empresarial, o podemos también optar por soluciones de SIEM, de partners que se puedan integrar dentro de nuestro entorno de AWS.
Entonces, si estamos hablando de las opciones de CIEM de partners, vemos que todos los principales proveedores de CIEM van a soportar la colección de registros de AWS y vamos a ver que algunos van a aceptar más o menos información, algunos CIEM, por ejemplo, van a poder recopilar lo que son los hallazgos de Gartut y la mayoría lo van a poder hacer y todos van a poder recopilar lo que son los logs dentro de CloudTrail. Entonces, la cantidad de información que puedan recolectar de AWS va a depender del CIEM que nosotros escojamos. Y dentro de lo que es la solución de CIEM con OpenSearch, entonces eso fue una solución, ustedes pueden ahí ver el link de GitHub como tal, y esta es una solución que ya fue actualizada para soportar el uso de AWS Security Lake, que es rápido de implementar, es eficiente en costos, y tiene más de 2.200 Sigma Rules para poder identificar distintos tipos de hallazgos, correlacionando distintos tipos de eventos, y aparte de esto, pues lo que puedo hacer es que dentro de esta arquitectura yo puedo configurar los buckets de Security Lake dentro de la information para poder cambiar, por ejemplo, el tier de almacenamiento de los datos que yo tenga en estos buckets de S3. Entonces yo puedo, por ejemplo, después de cierto tiempo, cambiar esta información y que se cambie, por ejemplo, a un Glacier Instant Retrieval, en donde ya va a ser un poco más eficiente en costos y estos datos ya no los voy a acceder de manera habitual, ¿no? Entonces, esto es como un vistazo de cómo podemos desplegar en minutos un CIEM basado en Security Lake y en OpenSearch.